Familia Nómada, hoy tenemos tres noticias para compartir con ustedes y tenemos una panelista debutante en nuestro proyecto. Quiero darle un saludo muy especial a Laura. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra familia Nómada. Hola Wilmer y hola a todos los de la familia Noma. Es un gusto saludarlos, estar por aquí hoy conversando con ustedes. Los temas de los que vamos a hablar están súper interesantes. Bueno, y por ahí también otras cositas que iremos agregando sobre la marcha. Y por supuesto los invitamos a que participen, a que se suscriban, a que dejen el me gusta en el canal y a que se sumen con la transmisión. Muchísimas gracias por la invitación, Wilmer. Muchas gracias a ti, Laura, por aceptarla. Y vamos a empezar precisamente con una noticia que genera bastante polémica. El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha publicado un video y un texto en donde habla de la propuesta del presidente Gustavo Petro Urrego de una Asamblea Nacional Constituyente y remata su texto diciendo que es un imperio neocomunista. Y como es costumbre en nuestro proyecto, tratamos de hacer un análisis crítico del discurso y en este caso vamos a hacer lo propio mostrando la fuente primaria que es el mismo expresidente. Así que póngale mucha atención, vamos a analizar esto con el rigor que merece y a partir de allí sacaremos nuestras primeras conclusiones. La Constitución no es el problema colombiano, tampoco lo fue la de 1886. El gran problema es la vanidad o la falta de visión que ha privado al país de tener en el largo plazo las políticas que producen buenos resultados. Bueno, él dice que no es un tema constitucional, pero si hacemos un recuento histórico, podemos ver que la Carta Magna de 1886 era muy conservadora, daba pena de muerte, que fue por fortuna abolida en 1910 en una reforma constitucional. Era una carta que obedecía a unas lógicas medievales y acá estoy en total desacuerdo con el expresidente Uribe. Y por otro lado, él habla de buenos resultados, pero yo no entiendo a qué buenos resultados se refiere, porque estas cartas, como la del 86, lo que trajeron fue más guerras civiles, represión. En esa época solamente había libertad de prensa en tiempos de paz y como pasábamos de una guerra civil a la otra, entonces pasábamos de la guerra civil de el señor Rafael Núñez a la guerra civil de Miguel Antonio Caro, después a la guerra de los 1000 días y este tipo de cartas realmente sí son el problema porque son retardatarias, pero dice Uribe que el problema es la vanidad, o sea que es un tema netamente psicológico y yo ahí veo una falacia de falsa disyunción, porque precisamente las cartas de 1886 tienen gran vanidad y no veo una separación entre una cosa y la otra. Quiero dar por aquí unos saludos antes de darle la palabra a Laura para que nos comparta su testimonio de esta primera parte del discurso de Uribe. Un saludo para Transformadores, también por acá para Betty, muchas gracias por compartir, por comentar, también para Esferal y para Tomás, que por aquí también comenta sobre el tema de Fernando Vallejo, para STK, para Luis Osorio y acá STK sigue comentando sobre el tema del narcoestado. Un saludo para Rosemary, para Mike sobre el tema de la constituyente, claro que sí. Y Jesús Armando dice que está desviando la atención. Bueno, ahorita vamos a analizar el tema con el que él termina el discurso, o sea, que entiende él por neocomunismo. Un saludo también para Luis y para Esperanza.
Bueno, quiero hacerle una pregunta a la invitada de honor que tenemos hoy, a Laura Muñoz. ¿Tú qué piensas de esto que dice Uribe, que el problema es la vanidad, cuando realmente es cierto, pero es una vanidad que tiene que ver con leyes que han sido hechas por la vanidad? Entonces, yo no entiendo la separación que hace ahí Uribe. ¿Tú qué piensas de esto, Laura? Yo creo que las leyes son vaniosas dependiendo del lado del que estén compartiendo, o sea, a quién beneficia en ese sentido. Y ahí remontándonos quizá al rengloncito anterior, que íbamos también a hacer un comentario respecto a eso, cuando Uribe menciona como que el error no fue en la constitución del 86, que ya habías mencionado algo sobre eso, lo leo en palabras textuales, dice, la constitución no es el problema colombiano, tampoco lo fue la de 1886. Si uno se pone a revisar esa constitución, hay varios puntos que no funcionan, empezando por la corrupción, el clientelismo que se manejaba, a favor de quién o a quién favorecían las leyes, los problemas en las implementaciones de algunas reformas que se querían hacer, el sistema burocrático lento y, bueno, una descentralización que era insuficiente para el momento en el que la constitución, que debería favorecer a todo el pueblo colombiano, empezaba a funcionar a favor de ya sabemos quiénes, funcionaba la constitución. Entonces, por ahí vemos en varios casos donde Uribe se benefició de las reformas de la constitución a bien propio y donde benefició también a muchos de sus amigos cercanos por ahí. Entonces empieza un error y creo que el tema de, bueno, como él lo dice, el gran problema es la vanidad o falta de visión que han privado al país de tener en el largo plazo las políticas que producen buenos resultados. Yo creo que no es vanidad, y creo que si un presidente o un ente político se atreve a decir que hay que hacerle reformas a una constitución o convoca a una asamblea constituyente es porque algo realmente no está funcionando bien y porque esa vanidad que mencionan lo que quieren hacer es modificarlo a favor de todo el pueblo. O sea, una vanidad es cuando las leyes van a dejar de favorecer a los que han favorecido siempre y ahí es donde empiezan a doler un poco más. Es indudable que el Estado colombiano o las leyes colombianas, que aclaro que no las conozco todas, no me conozco la constitución al derecho al revés, pero sí sé que hay que hacerle muchas reformas porque creo que es imposible o es, no sé, muy pasado del siglo que estemos trabajando con una constitución o que se tenga en el presente una constitución que aunque en algunos casos es funcional, pero es que estamos en 2024, ya no estamos en los 90, no estamos en la década de los 2000, cuando digamos todavía era aceptable aquel modelo de constitución. Creo que sí está bien lo de las reformas y no es un problema de vanidad, es que le tocaron egos políticos a ciertos clanes y ya ahí le dejo a Wilmer para que continúe con el video. Laura, qué gran comentario el tuyo, porque tú me recuerdas el escándalo de la GIS política, que fue el soborno a Teodolindo Avendaño y a GIS Medina para aprobar en el Congreso el acto legislativo que permitía la reelección de Álvaro Uribe Vélez, por lo que pagaron cárcel el ministro del Interior del momento, Sabas Pretel de la Vega, y Diego Palacio. El soborno que hizo que esa elección de Uribe fuera mucho más fraudulenta, porque ya Salvatore Mancuso también dijo que los paramilitares habían apoyado con toda Uribe en el 2006 con la promesa de no extradición, e incluso hay una grabación en donde aparece el mismo Mancuso y Jorge 40 con el doctor Ternura, el señor Luis Carlos Restrepo, que es prófugo de la justicia, en donde se ve claramente que les prometen no extradición a cambio de apoyar la reelección de Uribe como paramilitares. Y eso que Uribe dice que él desmontó el paramilitarismo, pero realmente no fue así. Y en esa medida suena muy chistoso cuando Uribe dice que el problema no es la constitución. Claro que no es el problema porque él hizo y deshizo lo que quiso con la constitución de 1991. O sea que para él nunca va a ser el problema la constitución porque a él le encanta pisotearla, y cuando Petro la quiere cambiar, porque hay instituciones que no funcionan, ahí sí dice que Petro es el que quiere acabar con el país. Vamos a escuchar otra parte de lo que dijo Uribe
porque esto merece un análisis crítico del discurso. Un día, en lugar de mejorar la seguridad, la cambiaron por impunidad absoluta al terrorismo. Bueno, Uribe dice que impunidad absoluta al terrorismo. Bueno, y paradójicamente, la mayor impunidad que hay en Colombia es para los delincuentes de cuello blanco, para los que tienen testigos asesinados, para los que han tenido fiscalías de bolsillo, comisión legal de acusaciones de la Cámara de Representantes de bolsillo, para quienes han usado el Estado para enriquecer a su familia, a sus amigos, a sus compinches. Y dice Uribe que hay impunidad a favor del terrorismo, pero para Uribe el único terrorismo es el ilegal. Y Uribe no está reconociendo que existe un terrorismo totalmente legalizado y en esa medida hay un no reconocimiento de lo que es, por ejemplo, las ejecuciones extrajudiciales a civiles, que ese es un terrorismo que está impune, porque, por ejemplo, Juan Manuel Santos no ha pagado, Álvaro Uribe Vélez no ha pagado, Marta Lucía Ramírez no ha pagado, algunos generales del ejército no han pagado los peces más flacos y no los peces más gordos. Y yo también quiero preguntarle a nuestra respetada invitada que nos dé su opinión y su concepto sobre esto que dice Uribe de impunidad para el terrorismo. Es que hablar de impunidad en Colombia es un tema difícil porque hay muchos casos en Colombia que uno espera que se les dé solución y ahí es donde quedan entre comillas, en esa impunidad, en el veremos de cómo se resuelven. Y creo que abordar la palabra terrorismo es mucho más complicado porque hay que pensar desde qué punto se ve ese terrorismo, desde qué aspecto hablamos de terrorismo, cuál es el tipo de terrorismo que se está haciendo en Colombia. Así que creo que las palabras que está haciendo son unas palabras, obviamente falacias, para hacer eso, dar el impacto en la población colombiana con el fin de seguir atemorizando. Y el atemorizar en el discurso político es algo que no ha pasado de moda y que es algo que falta con sinceridad al hablarle a una figura de tanto peso, porque es que sabemos que este señor es un emblema para Colombia, para una parte de la sociedad que lo respetan, que lo admiran. Entonces, al él decir esas cosas, ese porcentaje de personas lo van a seguir replicando de esta manera. Y puede que es una verdad parcial. Entonces, el, los términos que se usan, o sea, hay que cuidar mucho el discurso y esta manera, no sé, a mí me parece muy curioso porque cuando uno escucha hablar a Uribe es como palabra de Dios por la cantidad de personas que replican este discurso exagerado que en muchas ocasiones dice de más o dice las cosas de maneras que genera cierta, no sé, como que cierto resultado en la gente. Y ahí es algo impactante en Colombia, pues el poder de la palabra que puede tener o el poder que un político o alguien que fue un político genera en la población en Colombia. Y de eso se ha basado nuestra sociedad durante siglos incluso. Así es, Laura. A propósito de ese tema de Uribe y del impacto que tiene su discurso en la gente, los viernes en el curso de pensamiento crítico y nuevas tecnologías hemos estudiado algo que se llama el neuromarketing electoral y es muy interesante porque es la forma como se pueden manipular los tres cerebros, particularmente el cerebro reptilíneo, que es el más instintivo, cómo se puede manipular el sistema límbico y cómo se puede también manipular el córtex, que es supuestamente la parte más racional, pero que cuando la gente crea ídolos caudillos, esa parte racional se va perdiendo. Bueno, un saludo muy especial para las personas que están comentando y vamos a escuchar la parte intermedia de lo que dice acá Uribe sobre este tema
de la Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente Petro, que Petro la propone en 9 puntos que acá Uribe toca de manera muy superficial. Se iba rumbo a la reducción del narcotráfico a niveles casi que imperceptibles y dijeron que esa tarea, esa lucha estaba perdida. Con beneficios a los criminales, el delito se multiplicó por 8. Bueno, seguramente Álvaro Uribe está hablando de los criminales que están impunes. O sea, seguramente él está hablando de los criminales que usando prendas del ejército asesinaron gente pobre, le pusieron las botas al revés y después de ponerle las botas al revés fueron a reclamar recompensas y premios. O quizás Uribe se refiere a los criminales que utilizaron el programa Agroingreso Seguro y lo convirtieron en Agroingreso Robo Seguro para pagar favores politiqueros, por lo cual pagó cárcel Andrés Felipe Arias. Bueno, no se refiere a eso porque ahí pagó cárcel Andrés Felipe Arias, pero no pagó cárcel realmente la gran cantidad de politiqueros beneficiarios que fueron aportantes a la campaña. O a lo mejor se refiere a los criminales de los bonos Carrasquilla, que estafaron a 117 municipios. O quizás también se refiere a los criminales de la ñeñe política, que aportaron 2.000 millones para la campaña Duque presidente y luego fueron encubiertos por el fiscal Barbosa y por la vicefiscal Marta Mancera. Bueno, yo no sé realmente a qué criminales se refiere Uribe. Laura, ¿tú crees que a quién se refiere aquí el señor Difícil hablar de un tema tan incómodo como ese cuando hay tantas personas de cuello por postular. Yo creo que eso se lo dejamos a los del chat. A ver, cuéntenos de quién creen que estaba hablando Uribe. Yo por acá leo unos comentarios y, ay, no, me río porque concuerdo con Mateo, me salgo un poquito del tema y a mí también me encanta el discurso de Uribe. Yo creo que yo soy fanática de cómo habla Uribe por la serenidad de persona que maneja y por cómo habla de estos temas tan difíciles de una manera tan fácil. Entonces, el vocabulario, la manera que usa el lenguaje y cómo maneja todos esos temas del discurso, yo creo que estaría a la par de algún personaje alemán que sin duda alguna me encantaría conocer un debate entre ellos dos y creo que ellos podrían dar la respuesta de a quién están postulando. Ellos dos sabrían contarnos muy bien. Laura, ¿y a qué personaje alemán te refieres? Cuéntanos. Empieza por A y su segundo nombre es con H. Adivinen. Bueno, adivinen. Bueno, el que adivine se ganará un premio al final del video. Adivinen, escriban en los comentarios a quién se refiere Laura. Bueno, sigamos analizando esto que está muy interesante. Con impuestos, inestabilidad en las reglas y discursos amenazantes han parado la inversión y el emprendimiento privado. Bueno, pero aquí Uribe tiene razón. O sea que han parado el emprendimiento privado de los comerciantes de polvito blanco o de nieve. O sea, realmente el gobierno de Petro sí ha sido muy malo con los traficantes de polvito blanco porque les está dañando el emprendimiento a los del Clan del Golfo, les está dañando el emprendimiento a lo que queda de las guerrillas. Entonces, aquí Uribe tiene razón, o sea que Petro está espantando la inversión extranjera en tráfico de polvito blanco. Laura, ¿tú crees que Petro a quién está dañando la inversión privada? A los que tienen el capital para montar EPS, a esos. Bueno, por acá dicen que es Adolf Hitler. Bueno, Laura, qué dices tú? ¿Si es Adolf Hitler o no? Es el numeral número C, no sabe, no responde. Bueno, terminemos de escuchar este discurso porque esto se está volviendo algo muy humorístico. Y son varias las ocasiones en que esto se ha repetido. La falta de confianza de inversión,
el exceso de burocracia, el Estado gigante. Bueno, aquí Uribe toca otro tema interesante. O sea, él dice que el exceso de burocracia y el Estado gigante. Y precisamente eso fue lo que dejó Iván Duque, un Estado gigante con nóminas paralelas. Por eso Liscano tuvo que eliminar 123 cargos que eran innecesarios, o el exceso de burocracia en las zonas francas, en donde el ministro de Hacienda de entonces, Oscar Iván Zuluaga, la DIAN, el alcalde de Mosquera, Cundinamarca, y otros funcionarios del gobierno de Uribe ayudaron a que Tomás y Jerónimo Uribe Moreno se enriquecieran con las zonas francas. Eso es un exceso de Estado. Es decir, eso es usar el Estado para enriquecerse. ¿O por qué no hablar de la denuncia que hizo Noticias 1, de cómo el ubérrimo se valorizó en 3.000 millones de pesos colombianos gracias a dineros del Estado? También sería interesante hablar de... Uribe tiene razón, o sea que el Estado fue muy grande con él. ¿Qué piensas, Laura, de estas aserciones del señor expresidente? Bueno, ahí hace como, a ver, como da tres enunciados. La falta de confianza de inversión, dice el exceso de burocracia y el Estado gigante ahí. Ya he hecho tres enunciados que, pues, sin duda alguna son generalizaciones apresuradas al decir lo de la falta de confianza en inversión, porque nunca hace énfasis en qué falta invertir o en qué no está confiando el gobierno para invertir, que de hecho, si uno revisa sus estadísticas, este es uno de los gobiernos con más alta inversión en las últimas décadas de Colombia. El exceso de burocracia, bueno, ahí hay que revisar qué tanto está gastando la esposa de Petro en aviones, pero el tema es que también están, o sea, está siendo muy apresurado, porque es que nunca está dando, no sé, una cifra, un dato real, se está apoyando en ese discurso bonito, que le suena bonito, habla como muy seguro de lo que dice, y después dice el Estado gigante. Al decir Estado gigante, eso suena como, no sé, un estado donde los políticos son inalcanzables, donde ha llegado el punto en el que el Estado se ha separado del pueblo, en el que la política ha dividido completamente Colombia, entonces el país está en dos. A eso siento que hace más relación este discurso. Y si nos referimos a un Estado gigante, hay que mirar mandatos atrás, Duque, hay que mirar cómo lo hizo Santos, hay que mirar, bueno, todos los presidentes que ha tenido Colombia y en qué se ha convertido Colombia, en cada uno de esos, no sé, esos pasos que ha tenido, que a pesar de que Colombia tiene mucho potencial para ser de no un estado gigante, sino una nación gigante, nos hemos quedado atrasados y ni siquiera estamos a la par de ningún país, teniendo todas las capacidades que Colombia tiene, que Colombia posee en capital humano, en materia prima, no sé, inteligencia, etcétera, etcétera. Por ahí está un poco la opresión del Estado gigante que menciona Uribe. A propósito del Estado gigante y de los viajes de presidentes, por ahí sacó un artículo el periódico El Colombiano, que lo hizo en noviembre del año pasado. Dice, Petro viajó 704 veces y sus viajes superaron los costos de 24.648 millones. Esto es verdad, pero lo que no dice el periódico El Colombiano es que Petro, nada más por viajar a Venezuela y normalizar relaciones con Nicolás Maduro, hasta octubre del año pasado, recaudó 600 millones de dólares, según datos de la revista Forbes. Y lo que no dice el periódico El Colombiano es que Petro consiguió millones de dólares para la selva amazónica o consiguió millones de dólares para la paz total. Entonces, son puras y físicas verdades a medias, y precisamente eso es lo que vamos a ver acá en esta parte final del discurso de Uribe. Escuchemos. La corrupción y el odio a la participación privada. Bueno, él dice que la corrupción y el odio a la participación privada, claramente él se refiere a Reficar,
porque Reficar fue un proyecto de refinería petrolera en Cartagena, en donde unas empresas gringas y una empresa suiza se enriquecieron de cuenta de la corrupción de los gobiernos de Uribe y de Santos. O sea que de pronto Uribe debería recibir una clase del profesor Antanas Mocus para que le explique la diferencia entre odio e indignación, porque el odio es un sentimiento muy fuerte que implica hasta matar, pero la indignación es cuando uno se siente tocado porque ve muchas injusticias, pero la indignación no es lo mismo que el odio. Y ahí Uribe de pronto está hablando de ese tema. Y a propósito de esto, quiero que Laura nos dé su punto de vista, porque acá el hombre está hablando de palabras mayores, o está diciendo que hay un odio a la inversión privada, y yo lo que veo es que los árabes están invirtiendo mucho, los europeos, los gringos, yo no veo ningún odio a la inversión privada. Lo que sí veo es un odio a la inversión privada narcotraficante. ¿Qué dices, Laura? Es que esa inversión privada se está dando en Colombia, pero precisamente están cambiando de inversionistas. Estamos viendo, y ahí resalto el tema de las relaciones exteriores que está haciendo el presidente. Y no es que yo sea petrista, pero si uno lee o si uno se da cuenta por lo menos un poquito de las estadísticas, sabemos que Petro no es pues el presidente más santo o el presidente más glorioso que tenga Colombia, pero sí leo un poquito Bruno, de que en este momento estamos siendo uno de los países del continente mejor postulado en relaciones en el exterior. Y por ahí viene un poquito lo del tema de inversión, lo de dónde salen los fondos, dónde salen esos recursos, o también el porqué de los viajes del presidente, que de pronto uno que otro ha de ser que se le escapó un viajecito con la familia. Bueno, uno no sabe, ya, de eso no sabemos, pero de que hay resultados o de que hay evidencias que se están haciendo esas relaciones necesarias, las hay. Y bueno, ya esas palabras sí son palabras mayores. Y estoy de acuerdo con lo que dices del profesor Mocus, del profesor precisamente que te está hablando ahora. Hay un discurso que me hace cortar muchísimo, y ese es el poder de la palabra que siempre tienen los políticos. Y es, no sé si te acuerdas cómo cerraron el debate presidencial eh, Santos y Mocus por allá, hace unos añitos. Ahí está, Wilmer, el poder de la palabra y el cómo le estoy usando aquí. Yo creo que cuando uno empieza a entender ese discurso, uno se maravilla, sí, porque nunca voy a dejar de asombrarme, pero uno nunca termina de digerir todo eso. Entonces, lo pienso desde el lado, si nosotros que estudiamos la palabra no terminamos de digerir, dígame cómo pasará esto por alguien que escucha la noticia y se queda con lo que escucha. Ahí es lo difícil del discurso, lo pesado que está haciendo, porque es un discurso difícil y eso que no es uno de los discursos más pesados que da Uribe. Claro, hablando de los discursos pesados de Uribe, recuerdo uno donde trataba a Cajar de ser voceros de las FARC, de ser voceros del terrorismo, y resulta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de sancionar al Estado colombiano por la persecución de varios gobiernos desde Turbay Ayala hasta Iván Duque Márquez al colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Así que he visto que Uribe está calladito con el Cajar las últimas 2 semanas, porque ya como están protegidos por esa medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Uribe ya sabe que no los puede volver a insultar. Pero yo quiero que miremos esta parte final del discurso de Uribe, porque es donde habla del supuesto neocomunismo. Y esto es lo que quiero que debatamos para finalizar esta primera noticia. Como en la salud y en las pensiones, van creando una sociedad más pobre y más deprimida. Bueno, él dice que en la salud y en las pensiones van creando una sociedad más pobre y más deprimida. Y curiosamente, las EPS están supremamente jodidas. La mayoría de EPS están enriquecidas, pero a la vez tienen las IPS prácticamente quebradas. Y en esa medida, la salud se le entregó a privados y los privados la han convertido en un verdadero negocio. Y en esa medida, Uribe habla de pobreza,
pero yo realmente veo que la que está empobrecida es la sociedad por los privados, pero él cree que la salud y las pensiones deben seguir siendo manejadas por privados, es decir, para que construyan puentes de cuenta del dinero pensional de la gente o para que las EPS se sigan enriqueciendo y aún así se sigan endeudando de manera descomunal. ¿Tú qué piensas de este tema, Lau? Bueno, el tema de la salud en Colombia, yo creo que sí necesitamos hacer una reforma a la salud. No conozco todos los puntos de la reforma que se está haciendo en el momento, por eso no puedo decir si es la reforma idónea para Colombia, pero el clientelismo que se ha manejado en la salud en Colombia es lo que tiene la salud como tal. O sea, usted no puede ir a un hospital, a urgencias, porque necesita X cosa, porque no hay un buen servicio de salud aquí en Colombia, no se garantizan. Y pues ya sabemos a favor de quién surgieron las EPS y cuánto tiempo han ido manejando y cómo se está viendo el declive de Colombia en este momento en cuanto a la salud por las EPS y cómo se está tergiversando esa información, porque es que las EPS están literalmente quebradas porque ya se supone que el Estado no les va a brindar recursos. Ahí es el gran problema, cuando se les acaba el pasar, 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 o el hacer leyes, que ahí viene otro problema, el de la constitución. Retoma el primer punto que decía, la constitución no es el problema, pero entonces sí se vuelve problema cuando las leyes se hacen a favor de los amigos, cuando se hacen a favor de quien invierte en mi campaña, cuando se hacen a favor de quien me dona para yo llevarle el tamal a la vereda de donde el diablo dejó el poncho. Ahí es donde empieza mal. Ahí está el clientelismo que está acabando o que ya acabó con la salud en Colombia, porque aquí no tenemos un buen modelo de salud. A mí a veces me da vergüenza cuando mis amigos del exterior me preguntan, ¿y cómo funciona la salud en Colombia? Si yo les contara cómo funciona la salud en Colombia, creo que las ganas de venir aquí se les quitarían al cero. Y habla de otra cosa, voy a volver a revisar, qué es lo que dijo Uribe. Habla de salud y creo que habla también de, bueno, y pensiones. El sistema de pensional en Colombia es una mierda, cada uno nunca se va a poder pensionar. Yo siento que si seguíamos como íbamos, yo creo que yo iba a llegar a los 100 años y no iba a recibir mi pensión, literalmente. Entonces, por ahí también es otra cosa que hay que hacerle reformas y creo que también al momento de hablar con esta población, adultos mayores, hay que ser lo más transparentes posibles. Y los adultos mayores como Uribe no están dando buena información. Hay que, hay que dejar trabajar al presidente, o sea, hay que dejar que para eso está el Senado, para eso está la Cámara, y si no se pueden convocar a los plebiscitos, donde la gente puede salir a votar, que creo que es algo que hemos utilizado muy mal en Colombia. Si hay algo del Estado que no está funcionando, convoquen un plebiscito. Eso lo puede hacer cualquier ciudadano, Wilmer, ¿verdad? Bueno, de hecho, en este momento hay un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, una que viene desde los 9 puntos que propone Petro, que aquí ya los analizamos y ahorita les mostraremos el video para que lo miren, donde están los 9 puntos que propone Petro. Nada que ver con esto que dice Uribe. Y también a Universidad Nómada nos está llegando un libro que se está escribiendo desde la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y lamentablemente en este momento el pueblo todavía depende del Congreso. Entonces, yo pienso que el principal paso para que haya una Asamblea Nacional Constituyente es montar un Congreso que esté de acuerdo con ella. Y para eso hay 2 años de trabajo y de pedagogía. Por eso es tan importante que analicemos los 9 puntos de Petro y que también escuchemos lo que dice Uribe en esta parte final. Un estado derrochón, con carencias de educación e insuficiente apoyo al emprendimiento de los jóvenes. Bueno, acá Uribe habla de un estado derrochón. Bueno, y creo que Uribe por primera vez en su vida está siendo autocrítico, porque realmente su gobierno fue un estado derrochón, pero derrochón en el sentido de que el avión presidencial era carísimo, en el sentido de que la familia de Uribe valorizó tierras con agroingreso robo seguro,
y con el tema de las zonas francas, un estado derrochón con los bonos de agua Carrasquilla, un estado derrochón con los paraísos fiscales, un estado derrochón que duplicó el déficit fiscal entre Andrés Pastrana e Iván Duque Márquez. O sea, en 20 años se duplicó el déficit fiscal. Y para colmo de males, nos toca una pandemia justo en un gobierno que con Karen Abudinen se robó las tecnologías de la niñez, que se robaron las víctimas, se robaron el dinero de las víctimas y Mancuso dio unas propiedades avaluadas en 100 millones de dólares y parece que se las robaron porque no se está dando los resultados. Petro ya fue a Córdoba y esas propiedades no se le habían entregado a las víctimas. Entonces aquí realmente yo estoy viendo un Uribe que ya lo cogieron casi los 80 años. O sea, Uribe está muy autocrítico porque está hablando todos los defectos de su gobierno y del gobierno de Duque. ¿Qué piensas de esto, Laura? Si hablamos de educación, yo voy a rescatar algo que hizo la senadora María José Pizarro, y es el impulsar, rescato también que es una de las mejores senadoras por periodos consecutivos. No lo digo yo, son datos y hay que darlos. Lo hice, una ley que impulsó, o un proyecto más bien que impulsó María José Pizarro, el de la gratuidad en la educación superior, y que se está ejecutando, o sea que el apoyo a los jóvenes sí está. Falta difundirlo un poquito más, pero ya este proyecto de donde los jóvenes se les va a dar ese apoyo, donde se les va a brindar de cierto modo las posibilidades que en otras épocas no tenían, porque la educación superior, no solo aquí en Colombia, sino en muchos países, estaba diseñada para que las familias adineradas fueran quienes siguieran accediendo a los conocimientos. Ya se va a ir desvaneciendo. De a poco se va a ir aplicando esta ley, pero creo que es uno de los proyectos más significativos en la actualidad a la educación. Además, también el impulso que se va a hacer después de hacer esa prueba. No me acuerdo cuál es la prueba que hace para medir el nivel de educación en ciertas áreas. Creo que Wilmer me puede ayudar más con eso, pero sé que se va a incentivar más la educación y sé que es algo que lo dijeron. Así que el apoyo a la educación sí lo hay. Hay que ver cómo se va manifestando, pero ya los proyectos están. Falta una ejecución efectiva y una socialización prudente con y para los jóvenes estudiantes. Así es, Laura. Recordemos que los gobiernos de Santos y de Duque aumentaban 1 o 2 billones el presupuesto de educación por año y ya Petro para este año 2024 incrementó el presupuesto anual de educación a 13,4 billones, es decir, mínimo 13 veces más, incluso a veces, bueno, en algunos casos 6 veces más, en otras veces 13 veces más. Entonces realmente el presupuesto se ha incrementado. Lo que hay que velar es para que los mandos bajos no se roben el dinero. O sea, que ese dinero no se quede en burocracia, que no se quede en rectorías, en vicedecanaturas, sino que ese dinero llegue realmente para abrir becas, para pagarle mejor a los docentes. Y por eso es tan importante la reforma laboral, no solamente la reforma pensional y la reforma a la salud. Y ya llega la tercera parte de lo que dice Uribe y con esto Uribe termina su discurso. Así que póngale mucho cuidado que esta es la parte final de lo que dice Uribe. Para comprar el número de hectáreas que requiera el problema social del campo, no necesitan nuevas normas, sino voluntad y operatividad. Incluso si se les va la mano, dejan al país sin empresarios del campo. Les venden toda la tierra del campo. Las energías alternativas no están paradas por falta de normas jurídicas. Se requiere que el Estado lidere y agilice la solución con las comunidades para extender las líneas de transmisión. Venezuela mostró que la disculpa constitucional crea un imperio neocomunista y una población pobre y sin futuro. Acá termina el discurso de Uribe y él dice 3 ideas básicamente. La primera idea, él habla de la reforma agraria y él dice que para hacer la reforma agraria solamente hace falta voluntad y operatividad.
Y se le está olvidando a Uribe que el último que intentó una reforma agraria fue Carlos Lleras, el que le robó la presidencia a Rojas Pinilla para dársela a Misael Pastrana, y que esa reforma agraria no era tan revolucionaria como la de Petro, y que el otro que la intentó fue Alfonso López Pumarejo, que tenía la Iglesia Católica en contra, el Partido Conservador en contra y la oligarquía santista liberal en contra. Entonces, él dice que el tema de la reforma agraria no se logra con leyes, sino con voluntad. Pero, ¿qué reforma agraria le conviene a Uribe? Una reforma agraria que le entregue más tierras a los terratenientes, como agroingresos robo seguro, o también una reforma agraria que tenga más campesinos desplazados. Y también Uribe toca el tema de las energías alternativas y también dice que no se cambian con normas, sino que simplemente se hace liderando y agilizando solución de comunidades y con líneas de transmisión. Acá de nuevo el hombre trata de meterse por el lado pragmático supuestamente, pero sabemos que este tema de la energía es un monopolio y que las energías alternativas, las energías limpias amenazan ese monopolio. Y por último, Uribe habla del tema de Venezuela y trata de insinuar que la Asamblea Nacional Constituyente que propone Petro es la misma que hizo Chávez en Venezuela, cuando sabemos que Chávez en Venezuela no hizo un pacto con terratenientes como el que hizo Petro con Fedegán de José Félix Laforí, el esposo de María Fernanda Cabal. O sea, trata de establecer una falacia de falsa analogía en donde mete en el mismo costal a Venezuela con Colombia. Laura, ¿qué piensas de esta última parte de lo que dijo el señor Uribe Vélez? Bueno, yo menciono tres cosas. La primera es que si no se hace con leyes, entonces ¿con qué se hace? Lo que se dice en los discursos políticos, esa es la voluntad, es decir, yo les prometo que voy a garantizar un mejor campo en Colombia. Esa es la voluntad. Y uno cómo lo lleva entonces a ejecutarlo, con las leyes, con las normas. O sea que sí se necesitan nuevas normas. Se necesitan normas que garanticen o más bien que establezcan el conducto regular para ejecutar esas acciones con el campo colombiano, con el campesino que es el más vulnerado de Colombia, porque podemos ser nosotros o decir que hemos sido los de la ciudad, los que han sufrido. No, jamás. La ciudad no ha sufrido ni una quinta parte de lo que ha sufrido el campo en Colombia, de las miles o los miles de atropellos que ha sufrido el campesino en Colombia. Así que ya es hora de darle voz. Es importantísimo y es algo que se necesita desde décadas atrás, el garantizar el campo en Colombia. Por eso es que ya el campesino no quiere ser campesino, ya la gente abandona el campo y siente que el campo es deshonra, porque no existe eso, no existe una garantía que, que facilite al campesino el producir la tierra, el tener sus productos, bueno, tener muchísimas cosas. Que somos materia prima y el dejar de producir también implica aumentar costos. Entonces, si nuestro campesino deja de producir, para nosotros va a significar muchísimo más costo en nuestra forma de vida. Y ya sabemos que hoy en día en Colombia el salario mínimo, aunque aumenta, no es suficiente. El salario mínimo en Colombia nunca va a alcanzar. A excepción que lo suban por ahí unos 5 milloncitos. Pero si lo suben a eso, les cuento cómo, en cuánto quedan las canastas de huevo, a ver qué ministros, qué senadores salen a decir cuánto valen. El segundo punto, yo aquí voy a resaltar dos cosas. La primera es que hay dos falacias. Una falacia de falsa autoridad al decir que vamos a volver o en esa disculpa constitucional de ser como Venezuela. Y a su vez menciona otra que hay es de la pendiente resbaladiza, porque aunque hay ciertos cambios políticos o que puedan producir algunos resultados positivos o negativos, mencionar que es un imperio neocomunista, como decían por ahí en los comentarios, Colombia creo que no es el punto para llegar a eso. Y, y creo que están así, convirtiéndolos en un suceso secuencial. O sea, el modelo de Venezuela no es el modelo de Colombia. Colombia nunca va a funcionar como Venezuela, porque es que uno, para decir una palabra de este peso, debe conocer el contexto de ambos países.
y yo no conozco el contexto de Venezuela, pero yo sé que no es igual al de Colombia. Y para vos hablar de que Colombia es igual a, no sé, Estados Unidos, a España, uno tiene que revisar en qué es igual, en lo cultural, en lo social, en el tema de normatividad, y empezando porque el modelo político de Venezuela no se asemeja al modelo político de Colombia. Incluso quizás se podría asemejar más en periodos presidenciales anteriores, en vez de este gobierno, que como dije hace un rato, no es el gobierno perfecto, el gobierno ha tenido muchos errores, no hay que decir que es el gobierno mandado por Dios para salvar a la tierra y que solo Dios podrá salvar a Colombia, no, eso no, pero al hablar de que las acciones de Petro, ahí viene otra falacia, es una correlación causa, al decir que cierta acción de Petro nos va a llevar a convertirnos a Venezuela, eso es un discurso ya mandado a recoger y ya está comprobado que no. Si algún día llegamos a ser como Venezuela es por los presidentes negligentes que pasaron por Colombia, y no me refiero solo a este señor, me refiero a la cantidad de presidentes que han pasado por Colombia, que no han querido permitir que Colombia sea diferente o bueno, que progrese. Y es que hablar de progreso en Colombia es algo muy difícil, así que ahí está, hablar con falancias o decir verdades a medias no es lo que necesita Colombia. Ya necesitamos es transparencia y verdad, pero va a ser imposible. Va a ser imposible y la verdad Petro va a quedar tachado como el peor presidente de Colombia por los medios de comunicación, por los grandes políticos, por los grandes clanes del país, porque nunca les va a servir o no va a servir que alguien diferente a los que ha gobernado siempre esté en el poder. Y yo creo que con esto ya cierro mi discurso respecto a las palabras de Uribe Wilmer. Laura, muchas gracias por compartir. A propósito de esta falacia de falsa analogía con Venezuela, también vale decir que con el uribismo se logró perpetuar en Colombia una especie de feudalismo, un total sistema terrateniente, y Petro está logrando algo que no pudieron los anteriores gobiernos. Está logrando un libre comercio que no deja tan en desventaja a Colombia y está logrando traer más empresas extranjeras a invertir en Colombia. Incluso Petro tiene muy buenos números en turismo y en esa medida ese tema de que existe un fantasma de Venezuela no aplica, empezando porque Hugo Chávez sí tiene un discurso radical y Hugo Chávez sí expropió realmente, y Petro lo que ha hecho es tratar de pactar para comprarles tierras a los terratenientes y dárselas a bajo costo a los campesinos para que las cultiven, tierras fértiles que estaban en manos improductivas. Y en esa medida, lo que estamos viendo es un desarrollo y un capitalismo más sostenible. Estamos viendo también una redistribución de la riqueza, y Petro ha arrojado cifras muy buenas como reducción del desempleo, reducción de la inflación, revaluación de la moneda, disminución de la pobreza multidimensional y la reforma agraria más exitosa en la historia de Colombia hasta el momento, más de 100.000 hectáreas entregadas. Y por eso, analizando el titular de la revista Semana, hay una contradicción en el mero título, porque dice lacónico análisis de Uribe. O sea, si es lacónico, no puede ser análisis, es una síntesis. Yo veo ahí una contradicción, y también la revista Semana le hace eco a las palabras de Uribe con esto de crear un imperio neocomunista. La última pregunta que quiero hacerte, Laura, sobre este tema para que ya pasemos a los finales, es, ¿tú cómo interpretas este titular de la revista Semana en esa construcción de ese periodismo que está pagado por los Gilinski, que son banqueros, y los banqueros parece que no la están pasando muy bien con el gobierno de Petro, y que con el gobierno de Iván Duque les iba muy bien a los banqueros como los Gilinski? Bueno, bueno, acabo de consultar la palabra, no la conocía, pero como bien lo decías, lacónico dice que es algo breve, algo sintetizado, pero hay algo en el periodismo y es que un titular
no puede exceder un número de palabras. Y ahí está pasando. Realmente en el titular, cuando uno hace periodismo, pone lo más importante, o sea, antes de entrar al lead, o sea, uno con esto quiere cautivar a la gente. Uno, ahí revisamos algo es, qué tipo de público quieren atraer o qué tipo de información quieren dar o qué es lo que quieren mostrar con este titular. Si realmente quieren enseñar lo que dijo Uribe desde el punto malo, desde el punto negativo, o si quieren respaldar ciertas palabras. Entonces dice, lacónico análisis. Ahí completamente de acuerdo. Entonces dice, bueno, lacónico análisis, el corto análisis de Uribe sobre constituyente de Petro. ¿Sobre constituyente de qué? Entonces, ahí no le están dejando todo el peso a Petro, porque es que realmente la asamblea no la va a hacer solo él, y de hecho es que ni siquiera la haría él, porque creo que para eso están, bueno, otros entes encargados, creo que ingresaría algunos órganos colegiados que serían elegidos específicamente para eso, bueno, X, en todo caso, no sé mucho al respecto de cómo se haría el tema de la asamblea, pero ahí pasamos. Y se comparaba con la de Venezuela. Ahí el error. Crea un imperio neocomunista. Entonces, lo que está haciendo, en resumen, es diciendo cómo la Asamblea Constituyente de Petro va a ser o se va a parecer al imperio neocomunista que hay en Venezuela, porque lo cita. Entonces, creo que además de falacias, hay muchos errores en redacción. Ahí es. Al ser un titular tan largo, la gente solamente se va a quedar con 3 palabras. Con Petro, comparada con Venezuela, imperio neocomunista. O con 3 fragmentitos. Creo que solamente van a rescatar eso. Así que lo cambiaría mejor por algo como el presidente o el expresidente Uribe da su perspectiva sobre la Asamblea Constituyente de Petro, bueno, en otras palabras, incluso esto podría ser no un título, sino más como un lead o algo así, esa entrada al párrafo. No me parece que esto sea un titular, pero ya sabemos a quién está favoreciendo. No me parece que sea un buen titular pero es que, perdón, pero ¿qué esperamos de semana? ¿Qué esperas de semana? No entiendo todavía quién se informa en, en ese periódico, en ese medio, no sé. Tienes el micrófono apagado. Sí, te decía que de hecho quiero repasar rápidamente los 9 puntos que dijo Petro y que ni Semana ni Uribe los mencionan y con esto desinforman. O sea, Petro habla, por ejemplo, uno, cumplir el acuerdo de paz con reforma agraria, con inclusión al territorio y con verdad en la justicia. Reparación, no repetición. Garantizar condiciones básicas de existencia, es el punto 2. 3, realizar objetivos de la Constitución del 91. 4, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático. Es el único tema que medio menciona Uribe. 5, garantizar que la política monetaria se mantenga con independencia del Banco de la República, priorizar empleo y producción. 6, cumplir la Constitución desde un reordenamiento territorial que podría llegar a ser incluso un régimen federalista. 7, expedir el Estatuto del Trabajo, garantizando igualdad salarial de las mujeres con los hombres. 8, separar la política de la financiación privada. Pero aquí Petro se refiere a la politiquería, como pasó en temas de Reficar, de agroingreso robo seguro, de los bonos de agua Carrasquilla. Y el último punto del que habla Petro es la reconciliación y el perdón. O sea, básicamente eso es lo que dice Petro. Y miren ustedes cómo Semana y Uribe lo tergiversan todo. Bueno, ya con esto cerramos esta primera noticia y tenemos un servicio social y de ahí pasaremos a la última noticia. Y hay una familia que en este momento
está pasando una situación muy difícil porque tiene un familiar que se encuentra desaparecido. Y acá también estamos para apoyar estas causas. Escuchemos. Andrés Felipe sigue desaparecido y necesitamos su ayuda para hacer esto viral. La última vez que lo vimos fue el Jueves Santo en Bianí, Cundinamarca. Mi hermano tiene esquizofrenia y tiene que tener medicación. Él es una persona consciente, calmada, independiente, y esto nunca había pasado. No tenemos ningún tipo de información ni ninguna pista de dónde pueda él estar. Entonces, por favor, necesitamos que esto llegue a todos los medios para poder difundir y poder encontrar alguna pista de dónde esté él. Con tanto tiempo sin medicación, mi hermano debe estar muy asustado. Esta enfermedad se caracteriza por ataques de pánico y de ansiedad. Sin embargo, como lo dije anteriormente, no es agresivo. Así que si lo ven, por favor, conversen con él mientras llaman las autoridades correspondientes o nos contactan a nosotros y podamos llegar a socorrerlo. Como he mencionado, la esquizofrenia muchas veces se ve de manera errónea y piensan que es una persona loca o agresiva. Él no es así. Él es una persona consciente, él sabe dónde es, él normalmente se mueve solo por la ciudad. Entonces, esto es muy raro que haya pasado. Él tenía una camiseta amarilla, un pantalón de sudadera largo y llevaba su guitarra negra. No llevaba con él ni la cédula, ni el celular, nada que lo pueda identificar. Entonces, si saben algo, por favor, contáctense con las autoridades correspondientes y ayúdenos a compartir esto por todos los medios posibles. Bien, ahí tenemos este servicio social. Ya saben, ahí tienen el rostro del joven para que lo identifiquen. Por favor, apoyemos esta familia. Es por una bonita causa. Y a propósito de causas bonitas, hoy también vamos a empezar una campaña para apoyarnos entre personas que usamos medios de comunicación para dar información independiente. Y precisamente quiero que Laura nos cuente un poco de su proyecto de periodismo independiente para que la gente lo siga y para que también se unan a sus redes sociales, porque esa es la idea, que nos apoyemos de esta manera. Laura, te escuchamos. Bueno, inicio diciendo que si están cansados de semana, por favor, de RCN. A mí solamente me gusta RCN para ver Rigo, la verdad. Dejen de consultar ese tipo de medios que desinforman y alíense a los medios independientes que lo que buscan es mostrar la verdad o mostrar el otro lado de la información que se deja parcial. Entonces, yo le comentaba a Wilmer sobre mi proyecto. Yo soy estudiante de comunicación social y periodismo y desde hace algunos semestres con un compañero montamos Tutoscore, nuestro medio es de periodismo deportivo enfocado al fútbol profesional colombiano, en selecciones, en fútbol femenino, en fútbol formativo, etcétera, etcétera. Este proyecto consiste en evidenciar, en mostrar, en informar sobre lo que pasa en Colombia, sobre debatir, sobre transmitir esos partidos y llegar a la gente de maneras más accesibles y más fáciles ahora, porque sabemos que han privatizado todo el tema de uno acceder a algo que ama, de acceder al fútbol, entonces nosotros acercamos a la gente y además de eso hacemos una labor social que nos encanta y es educar. Nosotros educamos a futuros periodistas o a personas que les gusta eh, el periodismo deportivo, obviamente, la narración, el relato, a través de seminarios, de talleres o de enseñarles qué es el periodismo, cómo se muestra, cómo se hace esta labor tan bonita que significa para nosotros. Y en el momento estamos con la posibilidad, no sé, Wilmer, si lo comentamos de una vez o si vamos con algo adelante. Sí, Laura, lo puedes contar de una vez para que la gente sepa este bonito emprendimiento, que este sí es un emprendimiento que vale la pena apoyar. Sí, bueno, entonces nosotros además de hacer periodismo, les contamos que de eso se trata nuestro trabajo de grado. Va a ser enfocado al fútbol femenino colombiano, ya que si la política necesita cambios, las maneras en las cuales se ha visibilizado el fútbol femenino en Colombia también, y necesita apoyo de los medios independientes. Nosotros en el momento tenemos la posibilidad de mostrar nuestro proyecto a nivel internacional y en el momento estamos realizando un sorteo para que las personas se puedan no, es que yo estoy de acuerdo, el fútbol en Colombia es un negocio, pero
hay muchos deportistas que así como los periodistas sueñan con darle un cambio a eso. Entonces en el momento estamos realizando un sorteo donde se pueden ganar la camiseta de su equipo favorito del fútbol profesional colombiano. Nacional, Medellín, Santa Fe, América, Millonarios, Cali, Envigado, equipos de la segunda división, el equipo que les guste más por tan solo 10.000 pesos. Esta rifa se va a hacer el 10 de mayo por las últimas 2 cifras de la Lotería de Medellín y pues todavía pueden aprovechar a comprar sus boleticas. Si no les interesa la camiseta, sería la camiseta original de la temporada del equipo del que sean hinchas, se les daría el valor del premio en efectivo. ¿Para qué estamos haciendo esta rifa? Como les decía, tenemos la oportunidad de mostrar nuestro proyecto a nivel internacional. Hemos sido seleccionados como los únicos estudiantes de América Latina en presentar ponencias sobre emprendimientos en el periodismo. Nosotros pasamos con Tutoscore y también estaremos haciendo un challenge que es un reto audiovisual que sería sobre problemáticas ambientales y esto va a ser en México. El por qué estamos haciendo esta rifa también va ligado a que los medios independientes es muy difícil llegar a monetizar, entonces actualmente los recursos con los que contamos son muy limitados y queremos obviamente poder llevar a cabo la experiencia y mostrar nuestro proyecto de la mejor manera. Así que si nos quieren apoyar con la rifa, comprándonos una boleta, solo 10.000 pesos para que se ganen la camiseta, nos pueden escribir al numerito que uno no se ve. Ahorita Wilmer se los pone en pantalla, es 320-690-5520 y pues ahí me escriben y con gusto les mostramos los números o las boleticas que hay disponibles, ya casi acabamos. Y así nos apoyan al periodismo independiente, al periodismo que va a salvar el país y también apoyan a los sueños de personas que empiezan desde cero y que aspiran a llevar estos proyectos donde más necesitamos hacerlo. El fútbol femenino en Colombia necesita de su ayuda y apoyándonos aportan un granito de arena. Bueno, necesito que me corrobores el número. Es 320-690-5520. ¿Está bien el número? Sí, ahí nos escriben con todo el gusto. Les ofrecemos las boleticas, les mostramos los números que hay disponibles. Recuerden que por solo 10.000 pesos se llevan la camiseta del equipo favorito del fútbol profesional colombiano, camiseta original de la temporada 2024, para que se vayan bien estrenosos para el estadio. Excelente. Bueno, ahí se ve en pantalla los que están con violeta, son los que ya están vendidos o los que falta por vender. No, los que están con violeta son los que están vendidos, los que están negritos son los que están disponibles para que aprovechen, compren. Ayer les cuento que iniciamos la rifa y miren la cantidad de boletas que nos han comprado. Entonces, para que no se queden sin el número de usted, me escriben ese es mi celular, ahí me mandan el mensajito y con gusto conversamos para la boleta. No hay problema en cuando hagan el pago, tienen plazo para pagar hasta antes de mayo, o sea, más o menos la última semanita de abril, para que no se descuadren en las quincenas y de una vez vayan pensando. Ya saben, esto es en pro de los medios alternativos y nuestro proyecto de periodismo deportivo encargado en educar, somos la cantera del periodismo deportivo en Colombia, es una labor que vamos a seguir haciendo y con todo el gusto la vamos a seguir socializando en nuestras redes sociales para que nos sigan. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, que también transmitimos partidos, por ahí narramos, por ahí me escuchan narrar. Y en otros medios ponen Tutoscore y ahí nos encuentran. Y a propósito del tema del fútbol femenino, es un tema netamente político, porque hay gente que cree que la política y el fútbol no tienen que ver, pero el fútbol es un fenómeno político, porque es un fenómeno de poder. Y la política también incide en el fútbol. Y la política también ha sido un escenario para visibilizar cosas que pasan en el deporte y viceversa. Y muchas veces la gente cree que existe una decisión entre la política y el fútbol, pero realmente son fenómenos muy interesantes. Y por eso les invito a que también se suscriban al canal de YouTube
de Tuto Score. Acá se los mostraré en pantalla porque allí pueden ver el trabajo de nuestra compañera. Es un periodismo independiente del deporte, porque en Notinoma también nos interesa apoyar este tipo de proyectos. Y cuando hablemos de algún tema relacionado de política y fútbol, obviamente invitaremos de nuevo a Laura. Ahí está el canal de YouTube, Tuto Score. Ahorita también les estaba mostrando la página de Instagram para que también la sigan. Por acá la tengo abierta. Ahí está la página de Instagram para que también la sigan y conozcan el trabajo de nuestra compañera que hoy nos ha dado unos conceptos muy interesantes. E igualmente también pueden encontrar en TikTok este maravilloso proyecto y el usuario es el mismo. Aquí les mostraré también cómo encontrar en TikTok este proyecto que nos acaba de compartir Laura. Si ustedes tienen algún proyecto, algún emprendimiento, también acá en Notinómada les abriremos el espacio porque es muy importante que nos ayudemos, que conozcamos otras formas de hacer periodismo, sobre todo el periodismo independiente que muchas veces trabaja con las uñas, el periodismo que hace rifas, que hace vacas o vaquis, como le llaman también, pero estas vacas realmente sí son de personas del pueblo, no vacas de personas que tienen patrimonios casi de 10.000 millones de pesos, como el señor que analizábamos al principio. Ahí tienen ustedes también tuto.score en TikTok, para que también lo sigan, para que miren ese trabajo tan bonito que hace la compañera con el fútbol femenino, porque todavía falta más apoyo, falta que el fútbol femenino tenga más público, más acompañamiento, y eso también es una revolución política. Recuerden que Petro tiene como política apoyar más el fútbol femenino. De hecho, la última pregunta que tengo para hacerte, Laura, tiene que ver con eso. ¿Tú qué piensas de la posición del Ministerio de la Equidad, de la Igualdad de Francia Márquez, de Petro? ¿Realmente sí están apoyando como prometieron al fútbol femenino o tú crees que todavía les falta mucho? Bueno, yo voy a dar la respuesta más bien porque el fútbol y la política sí están ligados. Y es que recordemos que si nos remontamos años atrás, siglos, décadas atrás, los conflictos sociales se resolvían o se mitigaban jugando fútbol. El balón y el reunir a 22 personas más, todos los aficionados, siempre ha sido una solución a muchos de los conflictos políticos, sociales y de contexto que se dan en cualquier lugar. Hablando del dinero, la inversión, sí hay inversión por parte del presidente, pero no hay voluntad por parte de la federación. Ahí va la relación Colombia como Estado y va la relación de Ramón Yesurún como presidente de la federación, que es un señor que ya debió haber salido. Es de esas piedritas en el camino de los clientes políticos que tiene la federación o bueno, el Estado, que ponen un pero para todo. ¿Cómo vas a decir que con los 8.2, no sé si billones, creo que era lo que aportó Petro, no va a alcanzar para hacer una liga femenina de 2 semestres? Y nos seguimos conformando con eso, porque es que la gente no conoce lo que pasa con el periodismo, perdón, con el fútbol femenino. Por eso la gente no sabe que desde el siglo pasado, desde más o menos desde el año 60, las mujeres están buscando un papel protagónico en la sociedad, buscando ser mujeres futbolistas, que se les respeten sus derechos, porque nadie conoce que el primer partido de una selección Colombia femenina fue en el 91 y no fue apoyado, porque nadie conoce los esfuerzos que hicieron las selecciones anteriores con una mujer como Catalina Usme para, para poder ser futbolista profesional, porque nadie conoce cómo se levantan las jugadoras desde el campo colombiano para ir a sus entrenamientos y muchas personas apenas se dan cuenta que la selección Colombia femenina existe. Así que por ahí está un poquito de la censura que con Tutoscore hemos querido quitar, porque muchas veces las personas no saben, que hay una liga femenina profesional, que muchas veces es gratuita y mal transmitida en Colombia, y porque por falta de política en administraciones anteriores no se sabía que en Colombia se jugaba o que se practicaba fútbol por parte de las mujeres. Por eso el problema, porque la gente no conoce que ya este es nuestro tercer mundial, porque la gente se vino a dar cuenta que en 2017
perdón, que la selección sub-17 llegó a la final, o bueno, se aproximó a la final, que la sub-20 sí llegó a la final, y que hay muchas jugadoras como Linda Caicedo que no pudieron debutar. Por eso la política y el fútbol sí están completamente relacionados, y más cuando los políticos les pesan los pantalones para decir que el fútbol no solo es jugado por hombres y que el fútbol femenino en Colombia necesita visibilidad. Yo ahí les dejo la reflexión y ya saben que personajes de la política o de amigos políticos necesitan que salgan de la federación. Así es, Laura. Por aquí varias personas apoyan tu postura y la mía también. Fuera Ramón Yesurum de la Fede Fútbol y también Tomás RS Ciclismo dice, Ramón Yesurum lo venía culpando desde hace rato el periodista deportivo Iván Mejía, que entre otras cosas, Iván Mejía es de los pocos periodistas que tiene una posición crítica, que habla de cómo nos engaña Semana, que entiende que el presidente Petro quiere gobernar para el pueblo. Yo he sido muy crítico de Iván Mejía porque en sus épocas que no podía venir a Medellín porque lo mataban, y bueno, él dijo que Aristizábal era sicario, Chicho Serna, una época donde Iván Mejía era bastante imprudente, pero últimamente Iván Mejía ha madurado y ha reconocido muchas cosas. Y Carlos Antonio Vélez, pues es claramente la representación del uribismo, de los medios tradicionales. Entonces es muy curioso ver cómo hasta la prensa tradicional a veces se divide, como pasa con el tema de RCN y Noticias Uno. Y por eso es muy interesante y quiero que Laura cuando tenga tiempo me cuente para que nos siga contando de cómo sigue ese proceso de Tuto Score, también para que más gente conozca ese ejemplo de educación popular que están haciendo, porque formar periodistas es un ejercicio de educación popular muy cercano a lo que hacemos aquí en Universidad Nómada. Entonces no solamente es periodismo alternativo, sino que también es educación popular. Te felicito, Laura, porque siendo una persona tan joven, ya tienes unas cosas muy claras en la vida. Te agradezco mucho por haber compartido este rato con Universidad Nómada y te doy la palabra para que nos compartas tus conclusiones, tus reflexiones finales. Yo creo que el buen periodista es el periodista que educa y el buen profesional es el profesional que educa. Con Julián Sierra y yo, que somos como los directores del medio, desde que lo fundamos, pensamos en que nuestro principal punto iba a ser que el conocimiento es gratuito y el conocimiento debe ser difundido. Por ahí nuestro trabajo de grado, que ya le dije a Wilmer que cuando esté listo lo vamos a sorprender y va a ser algo que sé que va a significar un antes y un después para el periodismo deportivo enfocado al fútbol femenino en Colombia. Eh, por ahí está un profesional que no comparte lo que sabe, no es un profesional, es una persona que realiza una labor, pero un profesional es una persona integral que sin importar que se haya quemado 5, 10, 15, los años que sean, las pestañas, nunca le cuesta nada sacar 1 hora, 2 horas al día para explicarle a alguien o para enseñarle a alguien algo que no sabe. Entonces ahí viene lo bonito del periodismo, el difundir, el enseñar y la veracidad. Hoy en día nos falta mucho un periodismo ético, un periodismo que muestre la verdad. Y por favor, que no salgan más periodistas como Semana. Yo creo que esos se están acabando y por algo es que se habla tanto de los juegos que se iban a realizar con Panam Sports, que sí es culpa de Petro, que sí es culpa de los Char, que sí es culpa de María Isabel Urrutia, que sí es culpa de quién sabe quién. Ahí la culpa la tiene al final, ya sabemos, mentiras, no se sabe quién, porque ahí está el problema, el difundir la información. Así que si ustedes, yo ya saliéndome del tema del periodismo, si ustedes tienen la oportunidad de tomarse 2 minutos al día para ser buena persona o para difundir algo, créanme que la vida se los va a agradecer. Y en mis conclusiones está, como dije hace rato, por favor, no consuman más de esos medios, ni siquiera para criticarlos, déjenlos, eso les da rating. No accedan, no vean un video, no toquen un enlace, porque ahí está el tema del rating. Aprovechen y consulten más medios como Universidad Nómada o contacten más personas como Wilmer que tienen ganas de mostrar la verdad
y que ya se han cansado de lo que es Colombia. Ya muchas personas no tenemos vergüenza o de decir que somos colombianos porque Colombia necesita cambiar y nosotros tenemos en nuestras manos el poder de decir si queremos que cambie o no. Entonces yo creo que con eso cierro, Wilmer, nuevamente agradeciéndote por la oportunidad y para que nos ayuden con el algoritmo, para que le ayuden principalmente a Wilmer. Eh, Escriban en el chat sin mensajes ofensivos. Si tuviera la oportunidad de decirle algo a Uribe, ¿qué le dirían? Sin mensajes, sin palabras ofensivas. Por favor, para que no nos baneen el video. Y con eso el rating se va a disparar. De verdad que sí. Muchísimas gracias, Wilmer. Laura, muchísimas gracias a ti. Es un placer compartir contigo y ya sabes que esta es tu casa. De hecho, es la primera vez que nos acompañas, pero en algún momento un compañero que tiene un proceso político muy bonito estuvo acá y tú estuviste detrás de cámaras, pero eso también cuenta como una forma de haber estado ahí y ojalá que esto se repita más seguido porque me encantan mucho tus argumentos. Y recuerden el ejercicio que les propone Laura. Escriban en los comentarios, todavía quedan 236 personas conectadas, escriban en los comentarios el mensaje que le dirían a Álvaro Uribe Vélez y traten de usar palabras que no sean censurables en YouTube. Por ejemplo, no le digan el 82, díganle en el comerciante número 82, en vez de decirle la otra palabra. Es un ejemplo nada más. Y yo quiero rematar este video con dos conclusiones también. La primera, que es importante que los medios alternativos nos sigamos apoyando. En este caso, invito de nuevo a que escriban a Tuto Score, el medio de Laura, para que allí vean este bonito proceso de educación popular, este trabajo de conciencia política desde lo que es el fútbol femenino y también para que apoyen la rifa que Laura está haciendo en pro de seguir haciendo periodismo independiente, un periodismo crítico que no depende ni de la DIMAYOR ni de la Federación, que es un periodismo hecho con las uñas, como nos gusta. Y la segunda y última conclusión es decirle a Álvaro Uribe Vélez que Petro no tiene un régimen neocomunista porque el neocomunismo es algo que fue creado en Europa del Este después de la caída de la Unión Soviética. Realmente Petro lo que está haciendo es gobernar para un pueblo que ha sido olvidado. Petro no está hablando de lucha de clases, ni de dictadura del proletariado, ni está hablando de partido comunista, ni de expropiar. Petro está hablando de una redistribución de la riqueza desde una reforma agraria en donde haya una mejor repartición de la tierra, pero el Estado apoya al más débil, porque es que el Estado no es para apoyar al más rico, como lo hizo Iván Duque, o como lo hizo Uribe, Pastrana y Santos. El Estado no es para apoyar al más rico, el Estado es para apoyar al más pobre, sin tampoco violentar al más rico, al que haya construido su riqueza sin corrupción. Entonces no es odio al rico, es solamente justicia para el pobre y reducción de la impunidad para el corrupto de cuello blanco. Esa es la propuesta de Petro, mientras que aquí en la Universidad Nómada tenemos como propuesta luchar por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Acá también les dejo el número de WhatsApp de Universidad Nómada para que se unan al proyecto, a nuestra comunidad, a donde compartimos todos los enlaces, que es 319-584-0680. Ese es nuestro número de WhatsApp, donde tenemos más de 100 grupos. Tenemos allí la posibilidad de construir conocimientos de manera horizontal. Y también les invito a que se suscriban al canal de respaldo de la Universidad Nómada, que se llama Wilmer Alberto Zuleta López, para que nos cuidemos de algún posible hackeo. Muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Según las estadísticas de YouTube, nos han visto hasta el momento 4.266 personas o usuarios, porque algunos tienen doble cuenta de Gmail o doble celular o qué sé yo.
Pero bueno, ya son 4.274 personas, nos han visto y bueno, lástima que YouTube le roba vistas a uno al principio, pero luego ya las va reponiendo, pero nos fue muy bien porque 4.000, más de 4.000, eso muestra que este video pegó bastante, así que nos damos por bien servidos y Laura, espero que regreses muy pronto. No, Wilmer, muchísimas gracias por la invitación. Ya de una vez te referencié a un invitado que yo sé que con todo el gusto estará por acá. Y sigan conectados con Universidad Nova, un proyecto que me parece muy bonito y como les dije, la universidad o la educación siempre debe ser gratuita. Déjense educar por el profe Wilmer. Eso, Laura, gracias. Qué bueno que cuando tu invitado venga, también tú vengas y que hagamos acá una conversación bien sabrosa de temas de país. Así que muy pronto les estaremos avisando la fecha. Les deseamos una feliz noche, un abrazo muy fuerte y hasta pronto, familia nómada.